Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Cristina Valencia y el día de hoy quiero explicarles cómo es que nuestro cerebro emite una percepción de nuestro mundo externo e interno a partir de estímulos captados por nuestro sistema sensorial. Antes de continuar, es importante hacer una diferencia entre sensación y percepción. Mientras que la sensación es captar un estímulo y depende únicamente del órgano sensorial, la percepción es hacernos conscientes de que estamos recibiendo un estímulo sensorial. Es decir, entonces, que la percepción es la interpretación que le da nuestro cerebro al estímulo recibido. Pongamos un ejemplo. Percibir es la acción de ver un objeto, mientras que la percepción sería interpretar o reconocer este objeto. Por ejemplo, en este caso, un jarrón con flores artificiales. Entonces, se denomina sistema sensorial al conjunto de estructuras destinadas a captar información a través de un órgano sensorial, transducir esta información a través de los receptores, es decir, generar un impulso nervioso, transportar ese impulso nervioso a una zona específica del cerebro y por último, procesar la información en el cerebro. El ser humano tiene 5 sentidos. La visión, que capta estímulos luminosos, es el sentido que mayor parte del cerebro destina para el procesamiento de la información. La audición, que capta vibraciones en las moléculas del aire. El olfato, que se activa por diferentes moléculas que flotan en el aire. El gusto, que se activa por diferentes moléculas que se disuelven en la boca. El tacto no es un sentido independiente, es un conjunto de sentidos. El proceso de percepción de cualquiera de los 5 sentidos se resume en la siguiente lámina. El órgano sensorial capta el estímulo. Por transducción de los receptores, se emite un impulso nervioso que se dirige al tálamo por un conducto nervioso. El tálamo remite la información a una zona específica del cerebro. Primero, a una corteza cerebral primaria, donde la información es separada para ser procesada por cada una de las neuronas especializadas. Luego, a una corteza cerebral secundaria, donde se junta toda esa información previamente separada para generar una imagen en consenso de ambos hemisferios. Por último, se dirige a la corteza de asociación, donde se da la interpretación final de ese estímulo. Cabe mencionar que el impulso nervioso generado en el olfato es el único que no pasa por el tálamo y que directamente se dirige a la zona específica del cerebro en donde se procesará la información. Esto lo vamos a detallar más adelante. La visión es el sistema sensorial más importante del ser humano. Se inicia en la retina, en la que una capa de varios tipos de neuronas transforma la luz en impulsos eléctricos. Existen 2 tipos importantes de neuronas, las tipo bastones, que captan la escala de grises, y las tipo cono, que son los que captan los colores. Este impulso viaja a través de las células bipolares hasta llegar a las células ganglionares, que son las que forman el nervio óptico. El tálamo remite esta información de manera equitativa al hemisferio derecho y al hemisferio izquierdo del lóbulo occipital. Primero, a la corteza cerebral primaria, donde la información se procesa de manera independiente, por color, forma, tamaño, y luego a la corteza cerebral secundaria, donde esta información previamente separada se junta para dar forma a la representación. Por último, en la corteza de asociación es donde se le asigna la interpretación al estímulo que se vio. El sentido del tacto es un conjunto de sentidos. Posee mayor número de hormonas receptoras en manos y cara.
Dependiendo la ubicación de los receptores sensoriales, clasificaremos el sentido del tacto en 3. Esterocepción. Recibe información proveniente del medio externo. Propiocepción. Receptor ubicado en músculos y tendones. Interocepción. Recibe información de niveles internos, por ejemplo, nivel de oxígeno y temperatura. Se inicia el recorrido con el receptor, que transforma el estímulo en impulso nervioso. Este impulso es transportado por el nervio trigémino hasta el tronco cerebral y luego la información llega al tálamo para ser enviada al cerebro, específicamente a la zona somatoestésica primaria, ubicada detrás de la cisura de Rolando. Ahí la información se analiza por separado. Luego se remite a la zona somatoestésica secundaria, donde se genera la representación en conjunto de la información, para luego ser dirigida finalmente a la zona somatosensorial asociativa, donde se da la interpretación. El sentido del gusto. Llega al cerebro por medio de 3 nervios en simultáneo. El nervio facial, donde predominan sensaciones dulces y saladas. El nervio nosofaringeo, donde predomina la sensación ácida y amarga. Y el nervio vago, donde no existe clara predominancia de algún tipo de sabor. Se inicia el recorrido en las papilas gustativas de la lengua, en las que se cuenta con numerosas neuronas denominadas corpúsculos gustativos, cada uno especializado en un sabor. Estas generan el impulso nervioso, que es transportado por cualquiera de los nervios dependiendo del sabor predominante. La información llega al cerebro a través del tronco encefálico y luego es enviada al tálamo, quien remite la información a la parte más inferior del lóbulo parietal, para que se proceda con el análisis y por último se dé la interpretación. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que la información haya sido de su agrado. Muchas gracias.